Hola con todos, mi nombre es Andrés Tiventeyopo Paucara, soy del primero A de la carrera de TICS en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. El presente video es para hacer un resumen del capítulo 1 del libro de Fundamentos de Programación de Johannes Aguilar, que tiene como título Introducción a las computadoras y los lenguajes de programación. Ojalá lo disfruten. ¿Qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo electrónico diseñado para procesar información, realizar cálculos a gran velocidad y obtener un resultado. Es decir, los datos de información que se ingresan son procesados para luego devolver un resultado. Está compuesta de dos partes: el hardware, la parte física, que es la computadora en sí, y el software, la parte digital, que está compuesto por un conjunto de programas, que a su vez es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje determinado, entendido por la computadora para la realización de una tarea en específica. Origen de las computadoras. Existen muchos orígenes conocidos para las computadoras, pero muchos de estos no fueron aceptados por la sociedad en general, hasta que en 1946 aparece la primera computadora electrónica digital, ENIAC. Se utilizaba esencialmente para predicciones de tiempo, cálculos de tablas balísticas, cálculos de energía atómica, entre otros. El mismo año, el doctor John von Neumann descubrió que era posible almacenar programas en la memoria de la computadora y diseñó una computadora basada en esta idea. Su diseño ha constituido el nacimiento de la computadora moderna y ha dado origen a la denominada arquitectura de von Neumann, que es la base de las computadoras digitales actuales. Clasificación de las computadoras. A lo largo de los años se han desarrollado muchos tipos de computadoras, diseñadas con funciones y parámetros para tareas específicas, entre los cuales actualmente podemos señalar la siguiente clasificación. Primero, computadoras personales. Son las más populares ya que son de uso general, debido a que sus características son básicas y son funcionales para casi cualquier usuario. Segundo, estaciones de trabajo. Están diseñadas con capacidades matemáticas y gráficas superiores a una PC, debido a que son utilizadas en instituciones. Tercero, mini computadoras. Se usan en centros de investigación por su gran capacidad de proceso numérico y tratamiento de gráficos. Cuarto, mainframes. Poseen gran potencia y velocidad. Además disponen de una gran capacidad de almacenamiento masivo. Quinto, supercomputadoras. Son las más rápidas y sofisticadas que existen. Se utilizan para fines científicos y militares, en aplicaciones tales como meteorología, proyección de desastres naturales, balística, industria aeroespacial, satélites, etc. Organización física de una computadora. Como ya dijimos, la computadora está compuesta de dos componentes: el hardware, equipo físico, y el software, programas. Físicamente, la mayoría de las computadoras constan de los siguientes elementos principales, que son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, CPU o unidad de procesamiento central, que a su vez está compuesto de la unidad aritmética lógica y una unidad de control, además de una de almacenamiento, la memoria principal y la memoria secundaria. Dispositivos de entrada-salida o periféricos. Son los dispositivos que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Se conocen también con el nombre de dispositivos periféricos o simplemente periféricos, ya que normalmente son externos a la computadora. Los dispositivos de entrada sirven para introducir datos en la computadora para su procesamiento, entre los cuales tenemos el teclado, mouse, lápices ópticos, joysticks, escáneres, micrófonos, entre otros. Dispositivos de salida permiten visualizar los resultados del procesamiento de los datos. Entre ellos está la pantalla, las impresoras, altavoces, proyectores, audífonos, entre otros. La memoria principal. Es la memoria de la computadora donde se almacenan los datos de entrada, programas ejecutados y datos de salida. En la mayoría de las computadoras existen dos tipos de memoria principal: la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil que almacena los datos de archivos, procesos y demás configuraciones de la computadora mientras ésta está encendida. Al apagarla, toda esta información se borra. Su principal característica es que el acceso a los datos o instrucciones desde esta memoria es muy rápido. Además, tiene mucha más capacidad de memoria o de almacenamiento que la memoria RAM. La memoria RAM, por otro lado, es la memoria de sobrelectura. Almacena información de forma permanente y sus datos no se pueden modificar, por lo que está reservado para programas básicos que sirven para el arranque del computador, por ejemplo la BIOS.
Unidades de medida de memoria. La capacidad de almacenamiento tanto de la memoria principal como de las secundarias está regido por un sistema numérico expresado en bytes. Es decir, una unidad de memoria es la cantidad de datos que se pueden almacenar dentro de una unidad. Estas medidas están representadas en base 2, aunque las computadoras vienen diseñadas por defecto en base 10. La medida mínima de este sistema de base 2 es el byte, que se compone de 8 bits. Luego sigue el kilobyte, que es 1024 bytes, y así sucesivamente hasta llegar al gigabyte, exabyte, petabyte, entre otros. El procesador es el cerebro de la computadora. Está compuesto de una unidad de control, una unidad aritmética y lógica y una unidad de almacenamiento. Su tarea principal es controlar el funcionamiento de la computadora. Se encarga del procesamiento de todos los datos, interpreta y ejecuta las instrucciones de cada programa y permite la comunicación con las demás partes de la máquina. Físicamente está alojada en la placa madre o motherboard. Desde su creación ha obtenido muchos fabricantes y versiones, entre los cuales están el Intel Core i9 y el AMD Ryzen, los que figuran actualmente como los más eficientes. Propuestas para la selección de la computadora ideal para aprender programación o para actividades profesionales. Actualmente casi todo se mueve a través de los dispositivos electrónicos, por eso las computadoras son herramientas esenciales para la vida diaria, y conseguir una supone una gran inversión. Sin embargo, no se compra por comprar. Se debe adquirir la computadora adecuada para el uso de cada usuario. Esta selección se hace en función de las características del procesador, la cantidad de memoria, el disco duro, la tarjeta gráfica, el sistema operativo, etc. Todas esas características se deben tener en cuenta antes de adquirir un dispositivo nuevo. Representación de la información en las computadoras. Un tema vital en el proceso del funcionamiento de una computadora es estudiar la forma de representación de la información en dicha computadora. Es necesario considerar cómo se puede codificar la información en patrones de bits que sean fácilmente almacenables y procesables por los elementos internos de la computadora. Las formas de información más significativas son textos, valores numéricos, imágenes y sonidos. Representación de textos. La información en formato de texto se representa mediante un código en el que cada uno de los distintos símbolos de texto, tales como letras del alfabeto o signos de puntuación, se asignen a un único patrón de bits. Se puede representar cualquier información escrita mediante caracteres. Los caracteres que se utilizan en computación suelen agruparse en 5 categorías: los alfabéticos, los numéricos, los especiales, los geométricos y gráficos y los de control. Representación de valores numéricos. El almacenamiento de la información como caracteres codificados es ineficiente cuando la información se registra como numérica pura. La solución que se adopta para la representación de datos numéricos es la siguiente. Al introducir un número en la computadora, se codifica y se almacena como un texto o cadena de caracteres, pero dentro del programa a cada dato se le envía un tipo de dato específico, y este hará el programador asociar cada dato al tipo adecuado, correspondiente a las tareas y operaciones que se vayan a realizar con dicho dato. Representación de imágenes. Las imágenes se adquieren mediante periféricos especializados, tales como escáneres, cámaras digitales, de video, cámaras fotográficas, etc. Una imagen, al igual que otros tipos de información, se representa por patrones de bits, generadas por el periférico correspondiente. Existen 2 métodos básicos para representar imágenes: mapa de bits y mapa de vectores. En las técnicas de mapa de bits, una imagen se considera como una colección de puntos, cada uno de los cuales se le llama píxel, abreviatura de Picture Elements. Representación de sonidos. El método más genérico de codificación de la información de audio para el almacenamiento y manipulación en la computadora es mostrar la amplitud de la onda de sonido en intervalos regulares y registrar las series de valores obtenidos. La señal de sonido se capta mediante micrófonos o dispositivos similares y produce una señal analógica, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo determinado. En un intervalo de tiempo continuo se dispone de infinitos valores de la señal analógica, que es necesario almacenar y procesar. Codificación de la información. La información que manejan las computadoras es digital. Una computadora no entiende palabras, números, dibujos ni notas musicales, ni incluso letras del alfabeto. De hecho, solo entienden información que ha sido descompuesta en bits. Un bit o dígito binario
es la unidad más pequeña de información que una computadora puede procesar. Un bit puede tomar únicamente valores de 0 y de 1. Sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Actualmente existen muchos sistemas de numeración con reglas específicas para cada uno, entre los cuales cabe señalar los siguientes. Sistema decimal base 10. Es el más utilizado. Contiene los dígitos del 0 al 9. Sistema binario base 2. Es el utilizado por las computadoras, que solo mantienen valores de 0 y de 1, es decir, encendido y apagado. Sistema octal base 8. Contiene 8 dígitos para su almacenamiento. Sistema hexadecimal base 16. Contiene 16 dígitos de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento secundario, almacenamiento masivo. La memoria secundaria, mediante los dispositivos de almacenamiento secundario, proporciona capacidad de almacenamiento fuera del CPU y del almacenamiento o memoria principal. El almacenamiento secundario es no volátil, mantiene los datos y programas, incluso cuando se apaga la computadora. Las tecnologías del almacenamiento secundario más importantes son discos magnéticos, discos ópticos y cintas magnéticas. Discos magnéticos. Los discos son dispositivos formados por componentes electromagnéticos que permiten un acceso rápido a bloques físicos de datos. La información se registra en la superficie del disco y se accede a ella por medio de cabezas de lectura-escritura que se mueven sobre la superficie. Los discos magnéticos se clasifican en disquete, floppy disk, ya prácticamente en desuso, y discos duros, hard disks, discos ópticos, CD-ROM y DVD. Son los dispositivos de almacenamiento que utilizan la misma tecnología que los discos compactos de audio para almacenar información digital. Estos discos se suelen utilizar para almacenar información histórica, archivos gráficos complejos, imágenes digitales, etc. Discos sin memorias flash USB. Son unos chips con una tecnología especial, flash, en los que se puede escribir y borrar rápida y repetidamente. Pero al contrario que las memorias RAM, las memorias flash no son volátiles y se puede mantener su contenido sin alimentación eléctrica. Otros dispositivos de entrada y salida. Como ya sabemos, los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación entre el usuario y su ordenador. Y si bien ya los conocemos, debemos tener en cuenta que siempre surgen nuevos dispositivos. El más destacable ahora es el teléfono móvil o el celular, que envía señales a través del aire o del espacio sin ninguna atadura física, volviéndose una alternativa más fiable a los métodos anteriores. Conectores de dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida no se pueden conectar directamente a la CPU y la memoria, dada su diferente naturaleza. Se requieren por consiguiente de un dispositivo intermediario o adaptador denominado interfaz o controlador. Puertos serie y paralelo. El puerto serie, como mínimo, suele tener dos. Es un conector macho en la parte trasera o lateral del PC, con 9 a 25 clavijas. El puerto paralelo también se denomina puerto de impresora, ya que es donde se solía conectarse la impresora hasta que aparecieron los conectores USB. USB es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos utilizados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la forma de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco compatibles entre sí. El bus IEEE Freeware es un bus de serie de alta velocidad con una velocidad de transferencia máxima de 400 MB por segundo, patentado por Apple. Es una interfaz estándar de bus de serie para computadoras personales y video audio digital. Redes web y web 2.0. Una red es un conjunto de computadoras conectadas entre sí para compartir recursos. Si la computadora tiene un módem, se puede comunicar con computadoras distantes. El sistema cliente-servidor es el más popular en computación. El cliente es el usuario final o punto de entrada a la red. El servidor proporciona recursos y servicios a otras computadoras de la red, los clientes. El servidor puede ser desde una gran computadora a otra computadora de escritorio, pero especializada para esta finalidad y mucho más potente. Redes P2P. Es un sistema que enlaza computadoras vía internet o redes privadas, de modo que puedan compartir tareas de proceso. Se diferencia del modelo de red cliente-servidor, en que la potencia de proceso reside solo en los computadores individuales, de modo que trabajan juntos colaborando entre sí.
pero sin un servidor o cualquier otra computadora que los controle. Aplicaciones de las redes de comunicación. El objetivo básico de una red de computadoras es el lanzar dos o más dispositivos para que exista comunicación entre ellos o para compartir información. Es decir, hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que lo solicite, sin importar la localización del sistema y del usuario. El módem es un dispositivo periférico que permite intercambiar información entre computadoras a través de una línea telefónica, y es un dispositivo que transforma las señales digitales de la computadora en señales eléctricas, analógicas, telefónicas y viceversa, con lo que es posible transmitir y recibir información a través de la línea telefónica, Internet y la World Wide Web. El Internet se trata de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrecen una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo el acceso a archivos de hipertexto a través de la web. La World Wide Web es un sistema de estándares aceptados universalmente para el almacenamiento, recuperación, formateo y visualización de información, utilizando una arquitectura cliente-servidor. Para acceder a la web se necesita un programa denominado navegador web o browser. Un navegador es una interfaz gráfica de usuario que permite navegar a través de la web. El software de una computadora es un conjunto de instrucciones, de programas detalladas que controlan y coordinan los componentes hardware de una computadora y controlan las operaciones de un sistema informático. Existen dos tipos importantes de software, que es el software de sistema y el software de aplicaciones. El software de sistema es el conjunto de programas indispensables para que la máquina funcione. Se denomina también programas del sistema. Estos programas son básicamente el sistema operativo, los editores de texto, los compiladores e intérpretes y los programas de utilidad. Software de aplicación. El software de aplicación tiene como función principal asistir y ayudar a un usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Los programas de aplicación se pueden desarrollar con diferentes lenguajes y herramientas de software. Sistema operativo. Esta es tal vez la parte más importante del software del sistema, y es el software que controla y gestiona los recursos de la computadora, y por ello a veces se lo compara con el director de una orquesta, ya que este software es el responsable de dirigir todas las operaciones de la computadora y gestionar sus recursos. Multiprogramación, multitarea. La multiprogramación permite a múltiples programas compartir recursos de un sistema de computadora en cualquier momento a través del uso concurrente de un CPU. Solo un programa utiliza realmente el CPU, en cualquier momento dado. Sin embargo, las necesidades de entrada-salida pueden ser atendidas en el mismo momento. Dos o más programas están activos al mismo tiempo, pero no utilizan los recursos de la computadora simultáneamente. Con multiprogramación, un grupo de programas se ejecuta alternativamente y se alternan en el uso del procesador. Cuando se utiliza un sistema operativo de un único usuario, la multiprogramación toma el nombre de multitarea. Tiempo compartido. Es un sistema operativo que tiene la capacidad de permitir que muchos usuarios compartan simultáneamente los recursos del proceso de la computadora. Centenas o millares de usuarios se pueden conectar a la computadora que asigna a un tiempo de computador a cada usuario, de modo que a medida que se libera la tarea de un usuario se realiza la tarea del siguiente, y así sucesivamente. Multiproceso. Un sistema operativo trabaja en multiprocesos cuando puede enlazar dos o más CPU para trabajar en paralelo en un único sistema de computadora. El sistema operativo puede asignar múltiples CPU para ejecutar diferentes instrucciones del mismo programa o de programas diferentes simultáneamente, dividiendo el trabajo entre las diferentes CPU. Lenguajes de programación. En informática se conoce como lenguaje de programación a un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal, que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Existen distintos tipos de lenguaje de programación, como están el de bajo nivel, de máquina, ensamblador y el de alto nivel. Existen muchos ejemplos de lenguajes de programación como está el BASIC, el ADA, el PHP, el C, el C++, el COBOL, Fortran, entre otros. Traductores de lenguaje. El proceso de traducción de un programa fuente escrito en lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina comprensible para la computadora se realiza mediante programas llamados traductores. Los traductores de lenguaje son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta.
El sistema de traducción consiste en traducir la primera sentencia del programa al lenguaje de máquina. Se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia. A continuación se traduce la siguiente sentencia, se detiene la traducción y se ejecuta la misma. Y así sucesivamente hasta terminar el programa. Compiladores. Es un programa que traduce los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. La traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada compilación del programa. Es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. La compilación y sus fases. El proceso de ejecución de un programa escrito en un lenguaje de programación y mediante un compilador suele tener los siguientes pasos. Primero, escritura del programa fuente con un editor, que es un programa que permite a una computadora actuar de modo similar a una pequeña máquina de escribir electrónica, y guardarlo en un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo un disco duro. Segundo, introducir el programa fuente en la memoria. Tercero, compilar el programa con el compilador seleccionado. Cuarto, verificar y corregir errores de compilación. 5. Obtener el programa objeto. 6. El enlazador o linker obtiene el programa ejecutable. Y 7. Se ejecuta el programa y si no existen errores se tendrá la salida del programa. Evolución de los lenguajes de programación. En la década de los 40, cuando nacían las primeras computadoras digitales, el lenguaje que se utilizaba para programar era el lenguaje de máquina, que traducía directamente el código máquina, código binario, comprensible para las computadoras. Debido a la dificultad de su escritura y entendimiento por los programadores, los investigadores de la época simplificaron el proceso de programación desarrollando un sistema de notación en los cuales las instrucciones se representaban en formatos mnemónicos o mnemotécnicos, creando así los ensambladores para este propósito de traducción. En la década de los 50 y 60 comenzaron a desarrollarse lenguajes de programación de tercera generación. Eran los de alto nivel, es decir, comprensibles para el programador porque parecía el lenguaje natural. Los lenguajes de programación de alto nivel se componen de un conjunto de instrucciones o primitivas, más fáciles de escribir y recordar su función que los lenguajes de máquina y ensamblador. Paradigmas de programación. En realidad, un paradigma de programación representa fundamentalmente enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas y por consiguiente afectan al proceso completo de desarrollo del software. Los paradigmas de programación clásicos son tres: imperativos, declarativos y orientados a objetos. Lenguajes imperativos. El paradigma imperativo representa el enfoque o método tradicional de programación. Un lenguaje imperativo es un conjunto de instrucciones que se ejecutan una por una, de principio a fin, de modo secuencial, excepto cuando intervienen instrucciones de salto de secuencia o control. Lenguajes declarativos. En contraste al paradigma imperativo, el paradigma declarativo solicita al programador que describa el problema en lugar de encontrar una solución algorítmica al problema. Es decir, un lenguaje declarativo utiliza el propio razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestionamientos consultadas. Lenguaje orientado a objetos. El programa orientado a objetos se asocia con el proceso de la programación orientada a objetos, también llamada PO. Consiste en un enfoque totalmente distinto al proceso procedimental. El enfoque orientado a objetos guarda analogía con la vida real. El desarrollo del software orientado a objetos se basa en el diseño y construcción de objetos que se componen a su vez de datos. Breve historia de los lenguajes de programación. Desde el año 1642, en el que Blaise Pascal inventó la Pascalina, una máquina que ayudaba a contar mediante unos dispositivos de ruedas, se han sucedido numerosos inventos que han ido evolucionando a medida que se programaban mediante códigos de máquina, lenguajes ensambladores, hasta llegar a los lenguajes de programación de alto nivel, en los que ya no se dependía del hardware de la máquina, sino de la capacidad de abstracción del programa y de la sintaxis, semántica y potencia del lenguaje. En la década de los 50, IBM diseñó el primer lenguaje de programación comercial de alto nivel y concebido para resolver problemas científicos y de ingeniería, que era el Fortran, en 1954. En 1959, la doctora y almirante Grace Hopper lideró el equipo de desarrollo COBOL, el lenguaje por excelencia del mundo de la gestión y de los negocios hasta hace muy poco tiempo. A lo largo de los años se han desarrollado muchos más lenguajes de programación, basados en estructuras diferentes o en estructuras similares. Y bueno, eso ha sido todo por ahora y espero que les haya gustado. Hasta pronto.